Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Hoy es 5 de junio y estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Los invitamos para que se quede con nosotros porque vamos a platicar del tema del agua, uno de los elementos básicos en este entorno que nos ha tocado vivir en el planeta. Ustedes saben, tenemos que estar vigilando, cuidando, concientizándonos de qué hacemos con el aire, con el suelo y con el agua. Uno de nuestros expertos aquí en el Colegio de San Luis, el doctor Germán Santa Cruz, quien trabaja precisamente en este proyecto de investigación en el programa Agua y Sociedad, nos va a acompañar, nos va a hablar de algunas de sus publicaciones y de algunas de las problemáticas más importantes en torno al agua que se viven en San Luis Potosí. Acompáñenos, bienvenidos, comenzamos. Germán Santa Cruz es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en Ingeniería Hidráulica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental por el Instituto Politécnico Nacional e ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente es investigador del Programa de Agua y Sociedad en el Colegio de San Luis y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación son problemática socioambiental asociada al uso y manejo del agua. Trabaja en el proyecto El discurso de la sequía en San Luis Potosí, implicaciones socioambientales en el uso y manejo del agua. Entre sus publicaciones se encuentran El espejismo de la cuenca hidrográfica, como espacio para la gestión de los recursos hídricos superficiales, el caso del río Valles Huasteca, métodos de tratamiento del agua residual doméstica en Japón y miradas sobre dinámicas territoriales en México. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto contar con su presencia y créanme que el día de hoy tenemos un programa que le va a interesar porque prácticamente todos dependemos del agua. Y justo de este tema vamos a platicar con nuestro invitado de hoy. Como ustedes saben, hoy, 5 de junio, estamos conmemorando el Día Internacional, el Día Mundial del Medio Ambiente y, bueno, pues una de las principales preocupaciones tiene que ver justamente con la contaminación o el aprovechamiento o la sobreexplotación de los recursos que forman parte del entorno en el planeta Tierra, principalmente el aire, el suelo, el agua. Como saben también, aquí en el Colegio de San Luis existe un programa de investigación denominado Agua y Sociedad y justamente nos acompaña nuestro invitado de hoy, quien se desarrolla como investigador en esta área. Es el doctor Germán Santa Cruz. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el programa. Gracias. Bueno, pues precisamente en este Día Mundial del Medio Ambiente vamos a platicar con nuestro invitado sobre el tema del agua. Él se ha dedicado particularmente a este asunto de los conflictos ambientales, todo lo que deriva precisamente en problemática ambiental, particularmente desde el asunto del agua. Claro, sí, desde el asunto, sí, una mirada desde el agua, sí. ¿Cuál diría usted que son los principales conflictos o los principales problemas ambientales que hay en San Luis Potosí? Sí. O en la región, no sé cómo los esté usando. Me queda claro que entiendo yo que la invitación al programa tiene que ver, como usted lo dijo, tiene que ver con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Quizás había que reflexionar un poquito sobre la idea o el por qué desde las Naciones Unidas se impulsa un Día del Medio Ambiente, ¿no? Lo cual me parece que no está mal que se haya hecho, ¿no? Si vemos la historia de cuándo se impulsa o cuándo inicia la conmemoración de celebrar el medio ambiente en un día, ¿no? Que es el 5 de junio, como bien dice usted,
que empieza desde el 74 más o menos, ¿no? El 74 es la primera vez el primer día, el 5 de junio que inicia, ¿no? Y si vemos que estaremos en el 30 y... 40 y tantos, ¿no? 40, si empezó en el 74, 40 y tantos, 42 ¿verdad? Más o menos. ¿Verdad? Sería bueno como hacer un recuento, digamos, de qué se ha logrado, por ejemplo, ¿no? No solo a nivel mundial, sino sí, en efecto, concentrarnos en nuestro estado, ¿no? Concentrarnos más inmediato, en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Y lo que se puede observar con respecto a este asunto es que la problemática ambiental, sin duda en el país, pero en San Luis Potosí, es verdaderamente preocupante, ¿no? Pudiéramos hacer incluso análisis de ello a nivel de las regiones del estado, y como usted señaló al principio, pues sí, sin duda hay diversos problemas en torno no solo al agua, que es mi tema, digamos, de investigación predominante aquí en el colegio, pero también en términos de contaminación de suelo, de aire, ¿no? Problemáticas con respecto a la biodiversidad, es decir, los efectos del aprovechamiento de estos bienes naturales, ¿verdad? Y lo que se termina generando. Entonces sí, hay una considerable problemática ambiental que en buena medida creo que se ha dejado de atender, ¿no? Esta problemática. Se ha dejado de diagnosticar también, y por lo tanto, como no hay una claridad de en qué etapa estamos de nuestras condiciones ambientales, pues se ha dejado de atender en buena medida esta parte, ¿no? Sin embargo, decía usted que sí es preocupante. ¿Qué elementos tiene? ¿Cuáles serían, digamos, esos? Si bien no habría a lo mejor un diagnóstico tan específico o a lo mejor tan reciente, ¿qué elementos tiene usted para decir cuáles serían estos puntos rojos que nos alertan sobre esa situación ambiental en San Luis Potosí? Sí, incluso lo hemos visto, por ejemplo, en el asunto del agua hay diversos problemas, no solo, digamos, si lo vemos por regiones, pudiéramos señalar en el caso de la Huasteca que hay una dependencia de la población en la Huasteca del agua superficial, por ejemplo, del agua que corre por los ríos, y, ¿no? Digamos, a eso, cuando digo agua superficial me refiero a esos, ¿no? Que hay una gran cantidad de contaminación de carácter antropogénico, o sea, que tiene su origen pues en el uso que hace la población y en los desechos que generan las poblaciones. Antropogénico quiere decir que están los seres humanos. Los seres humanos, ¿no? que son, digamos, una de las causas de esa contaminación. Digamos, a la hora de que se generan desechos y demás, y que bueno, van a estos cuerpos de agua, ¿no? Por un lado. Pero también que tiene que ver con, digamos, si nos concentramos en la región de la Huasteca potosina, también con el aprovechamiento del agua en algunas agroindustrias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que desafortunadamente no realizan el proceso de tratamiento de aguas, por ejemplo, ¿no? Y que las desechan en buena medida los cuerpos de agua, los ríos, el río Valles, el río Axtla, que van contaminadas, ¿no? Y que al final, pues esa contaminación termina teniendo efectos en la misma población que habita la Huasteca, ¿no? Digamos, entonces ese es, digamos, centrándonos en la Huasteca, eso sería, ¿no? Pudiéramos hablar también de la zona centro, de la zona urbana del Valle de San Luis Potosí, ¿no? También pudiéramos referirnos a eso, sí es también pertinente hacerlo, ¿no? Hay muchos aspectos que están relacionados con los problemas de agua, ¿no? Desde la contaminación a lo mejor, pero también el abasto, porque si bien, por ejemplo, en la Huasteca aparentemente abunda el recurso, no todo mundo tiene acceso. Usted coordinó la publicación de un libro, uno de los libros que tenemos aquí precisamente, denominado Problemática y Desigualdad en la Gestión del Agua
en la cuenca semiárida y urbanizada del Valle de San Luis Potosí. A ver, en términos más cortitos y más concretos, claro. ¿A qué se refiere este título tan largo? ¿A los problemas de desigualdad? ¿Unos tienen y otros no aquí en San Luis? Sí, en efecto. Digamos, este libro es un libro que coordinamos con el doctor Francisco Peña, y aborda una serie de problemáticas, digamos, ¿no? Incluso en ese libro participan egresados de nuestra maestría. Hay que decir que tenemos una maestría en gestión sustentable del agua, que deriva, voy a hacer un comercial, que deriva, digamos, de observar, ¿no?, estas problemáticas, y que debe haber cierta formación de recursos humanos para atender, para poder identificar estas problemáticas, ¿no? Entonces ese texto hace referencia a la zona urbana asentada en el Valle de San Luis Potosí, es decir, donde estamos nosotros ahora viviendo, ¿no?, aquí, o donde está inmerso incluso el Colegio de San Luis, ¿no? Entonces hace referencia a diversos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con nuestra dependencia del agua subterránea. A diferencia de los habitantes de la Huasteca, nosotros dependemos en buena medida del agua subterránea, es decir, del agua que está en el subsuelo, que está en los mantos acuíferos. De esa agua, en buena medida depende la zona metropolitana del Valle de San Luis Potosí, ¿no? No quiere decir que no dependamos también, un cierto porcentaje de la población dependa de agua superficial, por ejemplo, la que se almacena en la presa general, principalmente en la presa San José. Pero también, usted ha de saber, se deriva agua o se trasvasa agua de la presa El Realito, que ahí nosotros, por ejemplo, tenemos una crítica. En el texto se hacen críticas documentadas al asunto de los trasvases y al trasvase en específico del Realito. Entonces, digamos, abarca ciertas problemáticas, pero que hay una desigualdad en el acceso al agua en la zona urbana, eso es evidente, lo nota, es muy notorio. Lo padecemos prácticamente todos, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar a seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Germán Santa Cruz, investigador aquí en el Colegio de San Luis, precisamente en el programa Agua y Sociedad, y también profesor, que ha acompañado la formación de nuevos científicos sociales quienes vienen acá a estudiar la maestría en gestión sustentable del agua. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a seguir platicando sobre este tema hoy, 5 de junio, precisamente Día Mundial del Medio Ambiente. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar aquí desde el Colegio de San Luis en esta charla que tenemos hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y precisamente en este marco nos acompaña el doctor Germán Santa Cruz, quien a lo largo de su trayectoria como científico ha orientado particularmente sus estudios precisamente al tema del agua. Ya mencionábamos antes del corte una de sus más recientes publicaciones que tiene que ver precisamente con la problemática y la desigualdad en la gestión del agua. Usted me va a decir que este nombre suena un poco rimbombante, pues sí, pero todos lo pasamos día con día, que es que a no todos nos llega el agua de la misma manera. Hay zonas en donde, a pesar de la densidad de población de las familias que ahí viven, no les llega de manera normal o fluida, digamos, cotidiana o abundante el agua. Aunque todos pagamos el recibo, aunque todos tenemos una infraestructura, una tubería, una llave, no a todos nos llega, particularmente en estos meses de calor, como lo hemos estado padeciendo en diferentes zonas de la ciudad, aquí en San Luis Potosí. El abasto, ¿no? Ya nos parece una práctica cotidiana, es que estamos en el tandeo, estamos en sequía, pero realmente, ¿qué otros factores influyen en esta
desigualdad en el abasto de agua. También es autor, bueno, de otras obras, pero que hoy vamos a estar regalando, además del que ya mencionamos. También agradecemos su amabilidad y su cortesía, entonces pues nos va a regalar otro libro para nuestro auditorio. Si a usted le interesa, tómele una foto ahí a su pantalla, súbala al Facebook en inbox y ya nos daremos cuenta que efectivamente está viendo el programa y nos ponemos de acuerdo para entregarle el libro de regalo. El otro que vamos a obsequiar se denomina Condiciones hidrogeoquímicas y explotación del sistema acuífero del Valle de San Luis Potosí, así que son libros muy particulares, muy especializados. Si le interesan, pues están a sus órdenes solo con esta comunicación a través de nuestras redes sociales. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla y siguiendo, doctor, ya decíamos que bueno, seguimos en este marco del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Se ha generado el marco legal adecuado para empezar a hacer algo por el planeta, particularmente en el asunto del agua? No sé, leyes, reglas, acuerdos que vayan a lo mejor desde lo general hasta lo particular, acuerdos ambientales a nivel mundial, nacional, la legislación local. Sí, digamos, en efecto, uno de los impulsos que hace la comunidad internacional es la creación y generación de regulaciones ambientales, ¿no? En buena medida. Nosotros, buena parte de nuestras regulaciones en términos ambientales, pero también en términos de agua, pues derivan de nuestra constitución política, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, el asunto del derecho humano al agua en el artículo 4 constitucional, o se puede ver que hay algunas otras leyes, ¿no?, de carácter federal que derivan en buena medida de este marco constitucional, como por ejemplo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ¿no?, que tiene sale a la luz en el año 1988, ¿no?, que marca, digamos, o que regula, ¿no?, aspectos que tienen que ver con lo que en ese momento se denomina la protección ecológica, ¿no?, el equilibrio en los sistemas ecológicos, que hay una discusión incluso ahí sobre qué es eso del equilibrio en los sistemas ecológicos. Hay una discusión en la academia sobre eso, ¿no? Es que estaba muy de moda en los 80s, ¿no? Los llamados ecosistemas. Exacto. Entonces, digamos, está el impulso de eso, pero que en buena medida sin duda, derivan estas regulaciones de las demandas sociales por la protección ambiental, porque si eso no ocurre, es decir, si no protegemos, ¿no?, asumiéndonos muy antropocéntricos, si no hacemos una protección del ambiente en el que vivimos, pues sin duda cualquier reacción que tenga el ambiente, ¿verdad?, pues recae en nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, hay una serie de regulaciones en México, ¿no?, la misma Ley de Aguas Nacionales, hay una serie de regulaciones que, digamos, van en el sentido no solo de protección ambiental, sino también que tienen que ver con la protección de algunos derechos o de derechos, ¿no? Hoy cada vez más se habla de los DESCAS, ¿no? Y en esto de los DESCAS, los DESCAS son los derechos económicos, sociales, culturales, sí, ambientales, digamos, ¿no? Ya se incluye el asunto del ambiente en este asunto, pero me parece que es un proceso que mi crítica sería que ha ido construyéndose demasiado lento, ¿no? Demasiado lento en términos de las regulaciones, porque si vemos los problemas ambientales se han ido incrementando muy veloz, muy aceleradamente, ¿no? Y las regulaciones ambientales muy lentas. Siempre nos dicen los que se encargan de generar leyes y eso, que son los diputados,
que son perfectibles y demás. Pero lo que hemos observado también nosotros es que hay muchos elementos en los que es posible que se cuele uno u otra personaje o empresa o como quiera vérsele, que termina evadiendo, digamos, este asunto de protección ambiental, ¿no? ¿Qué ejemplo nos puede dar al respecto, en donde a lo mejor el marco legal efectivamente ha ido demasiado lento y que ha sido rebasado por la realidad y la devastación en torno al medio ambiente ya está cobrando un precio muy alto? Sí, hoy por ejemplo se habla de que por ejemplo del asunto de las empresas con responsabilidad social, con la idea de ética ambiental, con muchos mecanismos de estos que si se llevaran al terreno de los hechos sería muy importante. Pero lo que se observa es que generalmente ocurre de manera discursiva, pero en la práctica no se genera, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en la Huasteca, pero también lo podemos ver aquí, ¿no? Digamos, hacen uso de algunos mecanismos legales, ¿no? Para evadir el asunto de la protección ambiental y de preocuparse por ejemplo, no descargar aguas residuales, ¿no? A los cuerpos de agua, ¿no? Sino que hay ciertas reglas que le piden que de buena voluntad, si usted quiere, hagan sistemas de tratamiento. Pero también hay unas regulaciones que dicen que el que contamina paga, ¿no? Entonces yo puedo descargar como empresario industrial o lo que sea, puedo descargar el agua al río, ¿verdad? Y me ponen unas condiciones de pago y listo, ¿no? Eso va en contrasentido, digamos, en buena medida de la ética, de lo que se pudiera llamar de la ética ambiental, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay ciertos elementos, ¿no? que por eso señalo que la regulación ambiental va por un camino, pero la idea de un lado de los problemas ambientales graves que estamos pasando en México, pero también en San Luis se reflejan aquí estos problemas, pues pasan, digamos, con poca atención, ¿no? Con poca atención del Estado mexicano, que debería ser, ¿no? El que debería estar buscando que esta regulación ambiental se aplique, ¿no? Ahorita que regresemos del corte, nos platica un poco precisamente ¿qué tendríamos que esperar de nuevas políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son como las más urgentes para atender qué tipo de problemáticas? Y le recuerdo que estamos obsequiando, por cortesía de nuestro invitado de hoy, una de sus más recientes publicaciones y se denomina Condiciones hidrogeoquímicas, que también nos va a platicar un poco sobre ello, y explotación del sistema acuífero del Valle de San Luis Potosí. Es un libro que coordinó junto con el investigador Alfredo Ramos. Y bueno, pues los vamos a regalar si ustedes se comunican a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de Facebook, a quien a través de un mensaje inbox, la primera persona que se comunique le regalaremos este libro. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando con el doctor Germán Santa Cruz. Él es investigador del programa Agua y Sociedad aquí en el Colegio de San Luis. Regresamos. El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis presentó este pasado viernes la conferencia Experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, Reflexiones. La conferencia fue impartida por el maestro Cristian Peter Clay Mendoza, director general de Adjunto para Asuntos Hemisféricos y de Seguridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Reglas, ¿no?, que usan los diplomáticos para negociar, para poder sacar al diplomático del otro país lo que tú quieres, el tratado que tú quieres o lo que sea que tú quieras, mediante el protocolo negocias con el otro país y ahí están hablando los dos el mismo idioma. La conferencia puntualizó que la política exterior ha sido una tarea fundamental del Estado Nacional desde sus orígenes. El desarrollo de esta tarea y la configuración de los órganos e instituciones adecuados para cumplir con sus objetivos están asociados estrechamente
al proceso de evolución y maduración del Estado moderno. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con la charla de hoy. Está con nosotros el doctor Germán Santa Cruz, investigador del programa Agua y Sociedad, aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, antes de irnos al corte estábamos precisamente platicando de todo este marco legal que es absolutamente necesario y que de algún modo ayuda a regular, a acordar, a legislar simplemente, ¿no? En esta materia. Pero además estamos en una época en donde por ahí escuchamos a muchos políticos, pero se ha criticado particularmente en este proceso o en los más recientes procesos electorales justo la falta de propuesta. Y creo que uno de los problemas centrales tiene que ver con qué proponen en materia de política pública para proteger los recursos del medio ambiente y en específico del agua. Al respecto, ¿qué diría usted? Bueno, hay que reflexionar que pareciera ser que la predominancia en las políticas públicas tiene que ver generalmente con aspectos económicos. Es decir, generalmente cuando menos lo que yo observo es que los políticos mexicanos en general, las propuestas van siempre en el sentido de generación de empleo, el crecimiento económico y demás, ¿no? Eso se puede ver reflejado en nuestra ciudad, es evidente, ¿no? O sea, se impulsan la llegada de empresas extranjeras con la idea de creación de empleos, ¿no? Pero que la parte ambiental en buena medida se descuida. Creo, no oigo en términos de protección ambiental, ¿no? Sin dejar de hacer referencia pues al Día Mundial del Medio Ambiente. Quizás ese día veamos que salen y dicen que hay que hacer la protección ambiental, pero pasa el 5 de junio y se olvida. Pasa el 5 de junio y se olvida, queda en el discurso en buena medida este asunto, ¿no? Y porque, insisto, la predominancia es la parte del crecimiento económico. Lo cual es pertinente, se puede decir, es prudente, está bien, hay que generar empleos, pero se hace una flexibilización, diría yo, de las regulaciones ambientales, de manera que se le pone a la empresa X en bandeja de plata, ¿no? Nuestro sistema ambiental en el que vivimos, ¿no? Aquí se le pone así, no tiene usted ningún problema, venga, ¿no? Y en términos fiscales, ¿no? Etcétera, hay una serie de facilidades, por llamarle de la manera más simple, de facilidades que se les brinda a una u otra empresa para que se siente que son las principales medidas que debería considerar el Estado mexicano, particularmente en San Luis Potosí, para proteger. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes, que tiene que ver con que se aplique de manera regular la legislación que ya existe. La legislación ambiental, ¿no? Ahí marca muy claramente que las empresas deben observar esas regulaciones ambientales, deben evitar la contaminación del aire, ¿no? O sea, deben de tener mecanismos, por ejemplo, para que sus emisiones al ambiente, sus emisiones en términos de contaminación del aire, sean reguladas y ellos mismos establezcan mecanismos para su control. Eso es en términos de aire. En términos, por ejemplo, de generación de aguas residuales, también el tratamiento de aguas residuales, de manera que las descargas que pudieran estar generando
a las alcantarillas de nuestra ciudad, pues pudieran ir en condiciones adecuadas, digamos, ¿no? En términos de generación de residuos, por ejemplo. En términos de generación de residuos, no solo de carácter municipal, que sus efectos en el ambiente son, digamos, menores, pero, por ejemplo, hay empresas que generan residuos peligrosos, ¿no? Tóxicos. Entonces, ¿cómo hacerle ahí? Pues hay regulaciones, ¿no? Es decir, que la empresa misma se comprometa a darle un proceso de tratamiento y demás a estos residuos, y que no se derive eso en poner, por ejemplo, o en querer poner tiraderos tóxicos en el patio de algunas poblaciones que incluso se oponen a esos tiraderos, ¿no? En este libro, Condiciones hidrogeoquímicas y explotación del sistema acuífero en el Valle de San Luis Potosí, ¿qué encontraron o qué se incluye? ¿Qué encontraremos quienes lean este texto? Sí, en ese documento tiene un carácter más técnico, a diferencia del otro de problemática, ¿no? Que tiene un carácter más social. Este tiene un tratamiento más técnico, que tiene que ver cómo funciona el sistema acuífero del Valle de San Luis, como decía, del cual dependemos en buena medida. Entonces, por eso es la atención de cómo funciona, cuántos aprovechamientos de pozos, por ejemplo, existen, si tenemos problemas de contaminación de carácter natural, que tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de flúor, si el agua que extraemos ahí es pertinente para el consumo humano, pero no solo para el consumo humano, sino también para el uso agrícola, por ejemplo. En esos términos, digamos, es que está orientado este documento. Es un documento colectivo, participan también profesores de aquí del colegio, pero es un libro que coordinamos con el doctor José Alfredo Ramos Leal, que es un profesor investigador del área de geociencias del otro centro público, del IPICIT, del otro centro público que está aquí. Y digamos, ese es el sentido de poder tener una idea. El conocimiento del agua subterránea es muy complicado, el conocimiento, ¿no? Y decir que ya a partir de este libro tenemos todos los datos necesarios, no, es un conocimiento que está en construcción, pero que se refiere, digamos, en buena medida a eso, cómo funciona o cómo pensamos que funciona el sistema acuífero del Valle de San Luis, qué calidad de agua sale de ese acuífero. ¿Y qué encontraron precisamente? ¿Qué condiciones hidrogeoquímicas o qué calidad del agua? Sí, bueno, lo que se puede observar es que como ya se ha hecho en otros estudios, no estamos inventando nosotros nada, como ya se ha mostrado en otros estudios, es que en efecto el asunto de, por ejemplo, la presencia de flúor, ¿no? Es muy importante para atenderla, digamos, ¿no? Si se muestra que hay presencia de flúor, que termina, esa agua que usamos aquí puede tener ciertos efectos con respecto a la presencia del flúor, efectos en la salud humana, digamos, ¿no? Por ejemplo, en términos de calidad. En términos de cantidad, también podemos ver que hay problemas con el sistema acuífero, ¿no? Es decir, acuífero profundo del cual dependemos, que está en un proceso de explotación desmesurada, ¿no? Pero que eso tiene que ver no solo con los que vivimos aquí, sino con esta llegada de en buena medida de estas empresas, ¿no? Que terminan explotando estos sistemas, ¿no? Generalmente esas empresas que llegan requieren agua de buena calidad, agua casi potable, pues, ¿no? Requieren ese tipo de agua. Entonces, digamos, hemos sido partícipes, los que vivimos en el valle, digamos, de esa explotación. Unos más, otros menos, en términos de la cantidad de agua. Pero queda siempre la idea, ¿no? De que a partir de esa explotación, ¿no? Como estamos en un desequilibrio del acuífero, por lo tanto hay que traer agua de otros lados. Yo creo que es un tema que también pudiéramos comentar aquí, que está pasando en las ciudades, ¿no? No solo en la ciudad de San Luis Potosí, en otras ciudades del estado, ¿no? Pero que yo creo que no se están haciendo
digamos, de buena manera estas condiciones de querer traer agua de otros lugares para las ciudades, ¿no? De eso vamos a seguir platicando en nuestro último bloque. Por ahora vamos a una pausa y los invitamos para que se queden antes del corte con esta cápsula de nuestra novedad editorial. Hoy les vamos a presentar este nuevo libro denominado Proyecto de Incertidumbre, Pensar los mitos en la obra de María Zambrano. Una novedad editorial que nos ofrece el programa de estudios literarios. Hacemos un corte y regresamos. Bien, estamos de regreso y en nuestro último bloque vamos a platicar precisamente de este asunto de la problemática y la desigualdad en la gestión del agua. ¿Qué significa esto de gestión del agua? Sí, bueno, tiene que ver no solo con los mecanismos, digamos, de carácter oficial, ¿no?, que se impulsan para que una u otra población pueda tener agua, digamos, en buena medida. En palabras muy simples, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver con la organización social, lo que la población genera a partir de tener claro de que el agua es un bien, ¿no?, que requiere para poder vivir, ¿no? Y que a partir de ese uso, digamos, ¿no?, se generan diversos conflictos y problemáticas, ¿no? Digamos, en palabras muy simples, pudiéramos asociar, decir, ¿qué es lo que hace en buena medida la gente, ¿no? Para conseguir agua. Pues sí, para tener... Eso es gestión del agua. En términos muy llanos, en ¿no? términos más sencillos. Ahí se pueden entrar en definiciones de qué es la gestión oficial del agua, y hay una diversa discusión con respecto a eso. Pero de manera simple, en realidad, ¿qué es lo que hace una u otra población, ¿no? Se organiza, se moviliza, ¿qué es lo que hace para tener acceso permanente a un agua potable, digamos, ¿no? Y bueno, eso es otra discusión de que si es agua potable, no es agua potable, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Y digamos, entonces, en ese término están estas dos publicaciones a las que hemos hecho en estas partes referencia, ¿no? Pero también, digamos, en una de estas publicaciones se hace referencia a una parte discursiva, ¿no?, por ejemplo, de la falta de agua, ¿no? Aquí nosotros se nos ha dicho, cuando menos yo tengo, de lo que tengo aquí en San Luis, recurrentemente viene la idea de que hace falta agua en la ciudad, hace falta agua en la ciudad. Sin duda que hace falta agua en la ciudad, sin duda, en algunas colonias, pero que siempre han padecido de falta de agua, esas colonias, siempre han padecido, ¿no? Y entonces viene un discurso de la falta de agua, pero que parece que está asociada a la llegada de ciertas empresas, ¿no?,
porque hay que asegurarles el agua a esas empresas, ¿no? Y entonces este discurso nos lleva en buena medida, ¿no?, a, por ejemplo, a crear el realito. Entonces, cuando nos cuestionamos a dónde va el agua que llega del realito, ¿no?, generalmente observamos que no va a esas colonias, ¿no? Generalmente se observa, y entonces está ese. Y ahora ya no solo estamos pensando en el realito, estamos pensando en traer agua de la Huasteca. Ya hay acuerdos y demás, decretos y como quiera llamarse, en términos legales, si se quiere, de apartar agua para traernos agua de la Huasteca, ¿no? Pero no solo la ciudad de San Luis está pensando eso. Por ejemplo, Monterrey, que tiene el asunto de esta gran discusión del Monterrey 6, que lo que pretendía o pretende todavía llevarse agua de esta zona de la Huasteca hacia Monterrey, digamos, viendo como ciudades, pero también la ciudad de Matehuala, por ejemplo, ¿no? Y nosotros decimos, no es que estemos en contra del desarrollo. En contra del desarrollo, pero si el agua que se va a llevar, ¿no?, ya tiene alguien que la usa, ¿qué mecanismos establecer al interior de esas ciudades para que no se generen conflictividades y no se les quite en el fondo el agua a estas poblaciones? Quitarle el agua a estas poblaciones, ¿no?, es quitarle la vida. Dependen de esa agua. ¿Para qué? Para la producción agrícola. Pero no solo para la producción agrícola, pues para el consumo diario del agua, ¿no? Entonces eso termina generando ciertas conflictividades. Se busca llevar el agua, pero lo que observamos es que no va a satisfacer las necesidades de las colonias que siempre han padecido. Y como veíamos antes, generalmente el político va y ofrece agua y dice que va a haber agua, y al fin del mandato, pues seguimos observando que esas colonias, insisto, se quedan sin agua. O que estas poblaciones rurales, ¿no?, campesinos, agricultores que tienen media hectárea, pero que es fundamental para su vida, esa tierra y esa agua, pues en la medida de querer un crecimiento económico que quién sabe para quién, ¿no?, o para llenar los bolsillos de quién sabe para quién, pues lo dejamos sin agua, ¿no? ¿Cuál diría usted que es la principal aportación de este libro, precisamente de problemática y desigualdad en la gestión del agua en la cuenca semiárida y urbanizada del Valle de San Luis Potosí? Tiene nombres bien largos. Son nombres largos. ¿Cuál diría usted que es la principal aportación? Entiendo que escriben también ahí algunos alumnos o egresados de la maestría en gestión sustentable del agua, ¿no? Sí, ahí digamos lo que se busca es tener una idea no solo de cuál es el problema, sino este asunto, precisamente por eso es la siguiente parte, el asunto de la desigualdad en eso. Y no solo mostrar eso, sino mostrar la discusión que se ha dado en términos legales con respecto al respeto, digamos, en buena medida de los derechos de la población que vive con respecto a su acceso al agua, ¿no? A las organizaciones que se han creado para regular, para vigilar, digamos, cómo es ese acceso, ¿no? Digamos, sería como las aportaciones, sería interesante que lo leyeran, pero o el que entiendo que se está regalando, ojalá el que lo lea pudiera tener inquietudes y demás, y con gusto pues poder ampliar, digamos, estas dudas que se le pudiera generar. Pero fundamentalmente creo que una de las cuestiones tiene que ver con mostrar la desigualdad que existe en nuestra ciudad, en la ciudad de San Luis Potosí, con respecto al acceso al agua. Si tuviera que decir 3 factores que influyen precisamente en esta desigualdad, ¿cuáles serían? ¿Cuáles diría? Los más importantes que inciden precisamente en esto. Sí, yo creo que tiene que ver precisamente con esta idea de querer impulsar un crecimiento económico en la ciudad a partir, como insisto, de la llegada de empresas, pero sin poder observar, ¿no? Que eso ya se ha escrito desde los 80s también, ¿no? Sin querer observar cuáles son los problemas de acceso en
al interior mismo de la ciudad. Yo creo que eso, es decir, se está viendo desde la política pública impulsar estos crecimientos económicos en una zona que de por sí su disponibilidad de agua es baja, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Pero no dejar de señalar que existe una enorme desigualdad de acceso a agua en la ciudad, ¿no? Y por último, ¿cuáles diría que son los más urgentes aspectos en materia de medio ambiente, particularmente desde el punto de vista del agua? ¿La contaminación, la sobreexplotación o la gestión? Sí, pudiéramos, sé que no hay mucho tiempo, ¿no? Pero tendríamos que verlos, digamos, si nos centramos en nuestro estado, tendríamos que verlos por región, ¿no? Son muy diferentes las condiciones de la base. Aquí en el Valle de San Luis Potosí. Yo creo que tiene que ver con cómo hacemos para regular la llegada de esta idea de crecimiento económico, cómo hacemos para hacerlo, ¿no? Más equilibrado. Más equilibrado. ¿Cómo hacemos para que realmente se respete la regulación ambiental, no solo, insisto yo, no solo en términos de contaminación de agua, sino en términos de contaminación de aire, en la generación de residuos? O sea, cómo hacer sensible no solo al político de que hay que aplicar la ley, ¿no? En esos términos, no solo eso, sino cómo hacer sensible a la empresa que llega para eso, ¿no? Que deje de poner como pretexto que está generando empleo y que se olvide de la parte ambiental, ¿no? Yo creo que es un reto no solo de la ciudad, sino en general creo que del país, ¿no? Doctor, se terminó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias. Fue un placer haber Otro día platicado. Nos acompaña porque creo que el tema da para mucho. Particularmente, por ejemplo, nos faltó agotar el tema de la Huasteca, ¿no? Creo que hay que revisarlo con más detenimiento. La Huasteca en sí misma es todo un tema. Sí, no, me parece bien que la Huasteca es un tema, pero también me parece que el altiplano, la zona media... Ahí le vamos dedicando un programa a cada región. Sería interesante, ¿cómo no? Sí. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Antes los dejamos con la agenda de eventos que tenemos aquí en el Colegio de San Luis en los próximos 7 días. Recuerde, estamos a sus órdenes a través de nuestras redes sociales, estamos actualizando constantemente información, o si quieren consultar con mayor detalle, visiten nuestra página web. Ahí encontrarán todas las actividades día a día desde el Colegio de San Luis. Gracias, hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 4 al 8 de junio. Seminario de avance de tesis de la Maestría en Historia en su 10ª promoción, del 4 al 8 de junio. Sala de videoconferencias 1 Colsan. Cuarto coloquio de avance de tesis de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, 5 y 6 de junio, en las instalaciones del colegio. Seminario permanente Repensar la acción exterior de la Unión Europea. Próxima sesión, 7 de junio, 10 de la mañana, Sala de Seminarios 3 Colsan. Seminario de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, Participación Política y Organización de la Sociedad Rural en el Sistema Político Mexicano. Próxima sesión, 8 de junio, Sala de Videoconferencias 3 Colsan. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.